Ya en estos efectos del calentamiento global que están sucediendo en otros lados, los friajes han sido más crudos y ya han aumentado. ¿No? Ahora llegamos a una hora y media, 2 horas, e incluso a inicios de la oscuridad. Estamos empezando, digamos, a las 6, 8 de la noche. Las inundaciones, huaicos, ¿no? Que van a causar justamente la erosión de suelos, la disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque hay el agua de los ríos, no solamente en estos casos de alteraciones van a venir con troncos, rocas, etc., que justamente pueden crear la posibilidad de una fluidez normal o una agua mejor, puede perder mejor la cantidad de agua necesaria para todos los seres humanos. El rendimiento del cultivo también se va a ver alterado, ¿no? Porque recuerden que todos los cultivos que se dan en las comunidades tienen un riego a través de canales. Y estos, al haber mucha cantidad de agua, pues muchos de estos canales son deteriorados, son invadidos, son inundados y perjudican justamente este rendimiento. Y la pérdida de biodiversidad juntos, ¿no? ¿Cómo sería el problema de los ecosistemas terrestres y de agua dulce para la biodiversidad? Al haber mayor tiempo de sequía, los suelos se ven más compactados, no hay vegetación, no hay frutos. En cuanto al agua dulce, también se altera mucho la biodiversidad. ¿Por qué? Cuando, a diferencia de los mares, los de agua dulce van a tener sequías, aumento o quizás también mucha cantidad de agua. Esas alteraciones influyen en la presencia de vegetación, en la presencia de peces que van a mantener ese ecosistema. Por ejemplo, los manatíes, la selva, los manatíes son los que se alimentan de las plantas de agua dulce. Son las vacas, a veces las vacas del agua. Es un control hídrico que se da de esta manera en los altibajos en cuanto a agua dulce. Los sistemas de producción, ya lo habíamos mencionado, en cuanto a la irrigación adecuada, a los canales utilizados o canales de riego utilizados en los cultivos que se van a ver afectados. Los sistemas costeros y de baja altitud, áreas urbanas rurales, áreas sobre todo las que están invadiendo áreas naturales protegidas o avistamiento de animales silvestres. Rebrote de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la presencia de mosquitos. Ahorita en Madre de Dios está habiendo un problema con el tema de la fiebre amarilla y el dengue. En cuanto a seguridad, ¿por qué? Porque va a haber también problema en los países, ¿no? Competencia por alimento, suelos, por daños, ¿no? Porque cuando hay muchos daños, ¿qué pasa con las poblaciones? Migran. Aparte del calentamiento global que se da, también tenemos las concentraciones de dióxido de carbono, que han aumentado ya incluso en la actualidad hasta un 50%, por todo lo que es los procesos de industria, desechos y contaminación de los océanos. Recuerdo que a mayor recolección de productos hídricos, mayor cantidad de embarcaciones, mayor construcción de aterrapuertos, como en Chancay, como existen en la reserva de Paracas. Entonces contribuye a la contaminación y al calentamiento global, la acidez de los océanos o las precipitaciones. Bueno, los recursos hídricos se pueden dar de diferentes maneras, ¿no? Mayor frecuencia de sequías, ausencia de lluvias, reducción de aguas superficiales que se ven en los ambientes, en las formaciones, entre
cerros, la reducción de aguas subterráneas. Acá en Lima podemos citar claramente lo que está pasando en Cieneguía, en Purín, gente que ya está haciendo huecos más profundos para poder obtener agua. Una calidad de agua potable. Hace 20 años atrás o 30 años atrás, ustedes podían ver con normalidad los que jugaban pelota, los niños del parque, tomar agua de la manguera. La calidad de agua ha bajado bastante. Todos estos temas de residuos, sequías y otras cosas que afectan directamente a los subsidios. Entonces, en cuanto a estos temas de agua dulce, el cambio climático afecta a los bosques principalmente, árboles, flores, arbustos, que van justamente a concentrar el carbón y lo van a ayudar a la naturaleza en cuanto al aire. Entonces, eso también contribuye. Por eso es que nosotros decimos que la biodiversidad de fauna cumple un rol importante en la naturaleza. En cuanto a la diversidad biológica, podemos mencionar que los cambios de temperaturas, cambios de precipitación, altera los cambios en el hábitat de las especies, el desplazamiento de las especies, que están buscando mayores refugios, mayores lugares de zona, mayores cantidades de confort, de alimento. Adaptaciones a las especies fisiológicas y de comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Porque en el comportamiento nosotros veíamos en la primera clase de concentración que existe el tema de las aves migratorias. Las aves migratorias justamente realizan este comportamiento que busca ya la alteración de las precipitaciones, cambio de temperatura, va a repercutir en la cantidad de productos necesarios o alimentos necesarios para estas aves en determinado lugar de migración o sitio de descanso para estas aves migratorias. Otras se van a adaptar rápidamente a algunas especies y otras van a sufrir justamente, van a demorar en adaptarse. Y en ese proceso de adaptación hay mucha mortalidad. Y ese proceso de adaptación conlleva a la extinción de especies muy susceptibles. El calentamiento global, si concentra el tema de temperaturas, sequías, ¿a quién creen que más afectaría? ¿A qué especies? ¿A qué clase? ¿Reptiles, mamíferos, anfibios o aves? Si nosotros hablamos de efectos como sequía, calentamiento, aumento de temperatura, Anfibios. Y otra cosa más es que hablamos de nosotros, tipo de adaptaciones, ¿no? Aves pueden migrar, se adaptan, otras van, claro, las especies igual van a sufrir, ¿cierto? Pero ya cuando vemos los anfibios van en contra de todo eso, ¿no? Los anfibios no se van a desplazar pues 1 kilómetro, 2 kilómetros. Muchos incluso viven en microhábitats. Entonces es difícil. Entonces todo lo que está pasando con el tema del calentamiento global juega en contra. Ya pues sumado a eso tenemos sequías, los lugares donde se reproducen esos animales, pero la hora, ¿no? Prácticamente pueden desaparecer este tipo. En el caso de los ecosistemas costeros y áreas de baja altitud tenemos las inundaciones, hundimientos y erosiones de las costas, erosiones que se pueden dar en las zonas rocosas, ¿no? Que puedan alterar carreteras, que puedan alterar
zonas de arbustos, de vegetación, de madrigueras, por ejemplo. Si hablamos de carreteras, hablamos de procesos económicos que afectan a la población humana, a la urbanización. Cuando nosotros hablamos de inundaciones, hablamos de movimientos, erupciones, hablamos básicamente que está afectando al ser humano, ¿no? Y si nosotros relacionamos mucho a estas zonas sísmicas, digamos así, zonas de inundación, ¿qué busca el ser humano para eso? ¿Cuál es la solución para el ser humano? Vemos que esto altera, o en la mayoría de los casos altera al ser humano. ¿Qué busca el ser humano? A estos efectos del calentamiento. ¿Qué busca? Por ejemplo, pobladores de Chosica, que constantemente se ven afectados por las inundaciones en los últimos años. Chiclayo, que no es una zona preparada para las altas precipitaciones, no tiene desfogue. ¿Qué hacen las poblaciones? Ya que, digamos, el gobierno no hace la forma preventiva. ¿Qué hacen las poblaciones en respuesta a eso? ¿Medidas de contingencia? ¿Medidas de contingencia? Medidas de contingencia. ¿Ok? Porque si nosotros hablamos de deslizamiento, de barro en zonas urbanas que afectan las casas, que afectan las localidades, digamos. Claro, lo que tú dices es contingencia, pues hay veces que la gente pone sus sacos de arena, ¿no? Para que no entren a sus casas, pero eso es paliativo. No sabemos el efecto que puede ser mayor en su lugar, un efecto natural, una inundación que se da en ese lugar. Entonces, ¿qué buscan las poblaciones después de eso? ¿Poblar otra área? ¿Perdón? ¿Poblar otra área? Poblar otras áreas, y no les queda otra. Incluso acá en Lima a veces el arraigo va a ser tan fuerte es tan fuerte. No sé si ustedes han visto en Río Rima, hay casas, creo que por la parte de San Martín, hay casas que están al borde de que no se quieren ir. Y eso por más que ya ha habido efectos de casas, no se quieren ir. Es el que sería en contra de lo que nosotros decimos de la migración o del desplazamiento de hacia otros lugares. Eso va a hacer depender también el grado de pobreza de las personas para poder reubicarse. Pero el primer instinto va a querer salir de ahí y buscar otras alternativas. Eso es un ejemplo de Lima. En ejemplo de provincias, ya se ve que la gente de las poblaciones está desplazando. Y ese desplazamiento ya afecta a la así sea de a poco. En cuanto a los sistemas marinos, vamos a tener especies de erupción básicamente a la biodiversidad marina, al consumo, a la alta o al abuso o a la utilización mayor de recursos hídricos, sobre todo de otros países, China, por ejemplo. Entonces ahí incrementa la medida de alta latitud y de crecimiento de los trópicos, alteras el ecosistema. Si hablamos de las áreas urbanas, olas de calor, no hay ventilación adecuada. Miren todos los edificios, ustedes cuando se van a hacer clima se dan cuenta en las temporadas de verano cuál es la sensación térmica para esos lugares.
escasez de agua, mayor polución de aire, contaminación, deslizamiento en ciertos lugares, como Chisico, como mencionaba. Ya para áreas rurales, básicamente los cultivos, el tema de escasez de agua, o también en algunos casos cuando hay presión. Los riegos para la agricultura son mecanismos todavía rudimentarios, pero que se adaptan a las condiciones normales. Energía, las hidroeléctricas afectadas por los cambios de caudales y ríos, porque esto trae restos de troncos, restos de piedras, y las hidroeléctricas se ven afectadas. La demanda de calefacción, eso dependiendo de la energía, ¿no? Porque ya si hay una alteración, no se ve. Tanto para el calor como para el enfriamiento. Fuente de recursos energéticos, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Que ya en las selvas se están viendo paneles solares o obtención a través de estos reguladores eólicos. Incremento de enfermedades, mayores enfermedades tropicales, como les mencioné hace un momento, sobre el tema de la fiebre amarilla y el dengue. Pero lamentablemente, habiendo vacuna contra el dengue, de la fiebre amarilla, más de la población, o la mayoría de la población son de personas que no se han vacunado, habiendo o existiendo vacuna contra la fiebre. Y ahora, con mayor razón, debido al calentamiento global por encima, o la frecuencia o la incidencia o la presencia de enfermedades tropicales. El riesgo de conflicto y guerra civil a través de los países, ¿no? Lo estamos viendo con el caso del mar, lo estamos viendo con el tema de los lagos, con Bolivia, con Chile, con Ecuador. El tema ya muy aparte con Venezuela, ¿no? Que no es tanto por recursos, sino es un problema político, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Si ya cada país tiene su situación de pobreza, al aumento de población o densidad poblacional, implica pues que es más difícil combatir la pobreza. Y esto afecta al país. ¿Cómo debemos enfrentar el cambio climático? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué hemos hecho del cambio climático? Disminuir la temperatura por el debilitamiento de la capa de ozono, las emisiones de gases de las industrias, de los barcos, de los autos. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Lo que tenemos que hacer es mitigar la naturaleza. No podemos destruir las industrias, sobre todo en nuestro país, minero, pero sí podemos reducir la magnitud o la agresividad del cambio climático. Y básicamente va a depender de nosotros, ¿no? La intervención humana para reducir los efectos de los gases de efecto invernadero. Y lo que ve abajo es el principal respuesta a la mitigación del impacto del calentamiento
recuperación o recuperación de bosques. Y hay especies tan importantes como los angiojos que influyen en esto. Y no respetamos eso. No respetamos la importancia de la biodiversidad dentro de la mitigación o contrarrestar el efecto del calentamiento global. El calentamiento global afecta a nivel mundial, no solamente Perú, no solamente Sudamérica. ¿Por qué Sudamérica todavía no tiene ese problema álgido como otros países? ¿Por qué creen? Por esto. Pese a que nosotros no vivimos en la selva, pero uno de los principales motivos de por qué nosotros todavía tenemos agua potable, tenemos cultivos, tenemos terrenos ricos en nutrientes, es gracias a la naturaleza. Los bosques, principalmente los bosques nubosos, que generan el hielo, las montañas y después proveernos de agua. Para el mundo, pues, todo ahora es tecnología, ¿no? Si seguimos así, vamos a tener un cambio climático bastante marcado. El costo de mitigación, ya claro, o sea, ahora hay personas que ya están se adaptando a estas consecuencias, pero miren lo que voy a explicar. Por ejemplo, plástico. Para mí, yo a pesar de que tengo termo en mi casa, no me gusta bañar con agua caliente. Pero mis hermanas sí. ¿Ustedes se bañan con agua caliente? ¿Me gusta bañar con agua caliente o agua fría? En invierno, caliente, ¿no? Claro, que es muy diferente que cuando ya te vas a la sierra, ahí sí, caballero, está caliente, pero acá en Lima yo estoy en invierno, pero bueno, es una cuestión cotidiana. Imagínense que a nosotros nos afecte ya el calentamiento global y tenemos menores recursos de energía, no hay luz, que hay países que ya no tienen las hidroeléctricas que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces existen los paneles solares. Los paneles solares, ¿no?, se colocan en la parte donde llega la radiación y te generan energía. ¿Y ustedes creen que para que la energía llegue va a ser lo mismo que nosotros tenemos con cables? No, es un sistema diferente, que tiene que ir externo, que tiene otro mecanismo. Ahora imaginen que ustedes tengan una casa de 3 pisos y cambiar todo ese sistema eléctrico. ¿Va o no ser un gasto? No es fácil. Si ya un sistema que hemos visto de nosotros, no sé si ustedes también ya están con el tema del gas natural. Ya mucha gente tiene, los que están construyendo ya instalan el gas natural. Y se está cambiando, ya casi más del 50% se está adaptando a esto. Entonces implica que todos estos cambios, que lo vamos a ver en el futuro, de sus nietos van a ver, van a tener que romper todo, van a tener que construir todo, y esas adaptaciones, mientras más lento sea, va a ser mucho más tarde. Y las medidas que podamos tomar muchas veces están relacionadas a la conservación de fauna silvestre, a la conservación de nuestros bosques, al mantenimiento adecuado de nuestras aguas, a la eliminación adecuada de los residuos, a la utilización controlada de los recursos minerales, hidrobiológicos, entre otros,
a la desaparición por ejemplo, de autos que ya no son adecuados para la contaminación. No sé si ustedes van al centro de Lima, pero hay un carro que se llama la 10, que aparece en el Telegram. Esos carros son antiguos, está desde que vive en Lima, más antiguos. Y hasta 11 kilos. Creo que hay empresas del Callao también, buses que tienen gran cantidad de combustión. Si no, eso está en las manos de controlar. Ya hay autos eléctricos, creo, en el caso de la línea María, en algunos casos, no sé, o de gas natural, sí hay muchos. Pero eléctricos creo que iban a probarlo, no recuerdo bien. Entonces no son efectos que nosotros estamos viendo así, por puntos. En otros países ya es realidad. Las bicicletas, ¿en qué momento se hizo de moda las bicicletas a nosotros? ¿Por qué? ¿Por el cambio climático? ¿Por qué se hizo de moda las bicicletas en un tiempo? Pandemia. ¿No? Pero no fue por el cambio climático. Desapareció la pandemia, ahora se compran las eléctricas, las motos, ¿no? Nadie le hace por el cambio climático. Genera combustión, genera gases, deforestación, por la utilización, por la demanda que también hablamos, que es en consecuencia por el crecimiento poblacional, la actividad de la industria, no solamente por la extracción de minerales también, sino para la generación de construcciones de autos, vestimenta, ¿no? Incluso los autos ya se ensamblan acá, de muchas marcas. Los residuos orgánicos, la basura, pese a que está clasificada, siguen gustando el manejo de los residuos de la ganadería, de la misma agricultura. Y después todavía de ser distribuidos. Ustedes han escuchado el mercado productor, el mercados de venta de vegetales y frutas, ¿no? Ustedes se dan cuenta de la producción diaria de desechos de esos lugares. Toneladas y toneladas. Yo me acuerdo que después de pandemia me llamaron para donarme los residuos de vegetales. Entre zanahorias, acelgas, espinacas, la misma lechuga. Eran toneladas, por lo menos 10 toneladas en un solo lugar diario. ¿Y cómo manejan esos residuos? La recuperación de los pastos, de las áreas verdes, fuente de energía renovada para generar electricidad, son algunos aspectos que se están haciendo. Sistemas de motores eléctricos eficientes, mejor la eficiencia, ¿no? Pero aquí lamentablemente ni eso se respeta. Escucharon el tema del suero, ¿no? Que murieron las personas. Han indagado por qué fue. Acusaron a uno y lo despidieron, y lo entrevistaron. El tema no era personal. El tema son las máquinas antiguas, que ya no registraban bien o no calibraban bien. E incluso la máquina que hacía la revisión o la calidad de estos suelos. Miren lo que causa. Lo mismo pasa con muchas empresas que dicen, no, este duro más, así se esté cayendo, lo parchan, lo pintan y así funciona. Así es. Las emisiones, el gasto de energía, mayor gasto de energía, porque son máquinas que ya no deberían existir. Entonces la eficiencia también involucra que la actualización de
elementos involucra bastante la mejora o al menos mitigar el tema del carbono. Los sistemas de transporte, bueno, cuando se creó el tren eléctrico, no sé qué año fue, habrá sido 2012, 2015, creo, no sé si recuerdo. Ya desde el año 2000 existían en muchas partes de Sudamérica. Estamos atrasados 15, 20 años acá. Y tenemos una sola línea, no, ya dos, en la carretera central. Mejor, y ahí más no. Acá, por ejemplo, hay en España, ¿no? Que habla sobre la generación de electricidad a través de los paneles. Los vehículos. Todo, esperan que todo ya sea eléctrico. El riego de goteo tecnificado para los cultivos, incluso en terrenos muy áridos. Los chinos en metro cuadrado hacen maravillas, ¿verdad? Energía renovable, ¿no? Esto lo vamos a ver en el video, muy interesante. Cuando vean el video, se van a dar cuenta de lo que nosotros, comparado con otros países, no hay nada en cuanto a cómo viven. Todo lo que consumen no lo producen en su país. Nosotros sí, en el país. Lo que le decía en cuanto a las herramientas o los vehículos que ya no deberían circular. Y hay muchos todavía de estos. Entonces lo que queda es adaptarnos y mitigar. Cuando está el efecto de la naturaleza muchas veces también a veces es complicado. Y la vulnerabilidad se va a dar en caso de la exposición a la sensibilidad de cada situación geográfica y la capacidad de adaptación. Si imagínense, nosotros hablamos de carros eléctricos, hablamos de inercia eólica, en zonas urbanas, de alto comercio, hablamos de riego tecnificado, hablamos de maquinarias de alta eficiencia. Eso para la estabilidad, pero miren provincia. Y a la adaptación a estas situaciones que nosotros podemos tener el acceso y la ventaja, y aún así nos va a costar, como el ejemplo que le decía en cuanto a la generación de energía a través de los paneles solares, a cambio de sistemas en su vivienda, ¿no? Entonces, imagínense eso, si para nosotros va a ser complicado, imagínense lo vulnerable que va a ser en la provincia, en lugares donde la pobreza es extrema, ni siquiera el tema de comunicación. Ya es evidente que las adaptaciones que se dan para el cambio climático y que ya es evidenciado en otros países, estamos con la necesidad de sostenerlos, ¿no? Y de mantenerlos. Pero, ¿qué implica? Son aspectos que están sucediendo en la naturaleza, como el mantenimiento de las especies silvestres. El costo de asumir justamente estos impactos. Acá, en lo que refiere que el Perú es uno de los países que puede presentar mayor impacto, no solamente el todos los
Claro que hablamos que la vegetación, en este caso los bosques, con la mayor distribución de bosques en Sudamérica, ¿no? Se da por ejemplo en Brasil, pero eso no implica que nosotros nada más seamos la economía, el país, el manejo de los recursos también influye mucho. ¿Y cuáles son las razones para que el Perú sea vulnerable? ¿Inundaciones y sequías tenemos? ¿Más frecuentes o no? Sí. ¿Zonas costeras bajas? Eso también tiene que ver con las aguas de subsuelo. Nuestras actividades económicas son altamente sensibles al cambio de clima. Sí, la agricultura sobre. La agricultura, el turismo también. Ingresos generados por la producción y uso de combustibles fósiles. Los hidrocarburos, ¿no? Ecosistemas montañosos frágiles. Zonas expuestas a deterioro forestal. Eso está en relación también a los incendios forestales. ¿Dónde se dio en Perú el incendio forestal? ¿Dónde se ubicó, identificó los incendios forestales? ¿En qué parte? ¿Qué parte de la Amazonía? ¿Madre de Dios? ¿O selva o la región oriente? Madre de Dios. Contaminación. Ustedes no se dan cuenta cuando de aquí se va al centro de Lima, salen del centro de Lima. ¿Por qué dicen a Lima nariz? El clima, la contaminación. Ahí se concentra. O sea, las ciudades concentran los gases de eliminación, la contaminación de los autos. Hay mayores edificios, menores árboles. Te vas a la Molina y diferente. A San Jorge, también hay un poco más. Pero el centro de Lima es totalmente. Los caminos de agua, chicos. Vamos a botar. ¿Ya me lista? No.